Bueno, dice, no sé si los valores eran los mismos. A ver. El que tengo acá decía, sí, dos partículas de masa de 30 gramos cargadas con cargas eléctricas iguales se hallan en reposo sobre una superficie semiesfera de radio 26, igual, lo mismo los valores, todo igual. Y separadas por una distancia de 20 centímetros. Sí, ¿cuál es el valor de la fuerza eléctrica que actúa sobre ellas? Ahí está. Bueno, yo acá lo que planteé es el croquis, digamos, de la situación, ¿no? Una semiesfera Sí, que podemos imaginarlo como si fueran dos esferas colgadas de un hilo, digamos, así, ¿no? Y que están sí. separadas por una determinada distancia d. ¿Ok? ¿Se llega a ver el verde o escribo con otro color? No, se ve bien. Bueno, entonces, eh, digamos como que la semiesfera se puede ignorar, ¿ok? Porque la distancia a este punto es equidistante para las dos, ¿ok? Sí, Bien. Esa distancia es el radio r, ¿ok? Que es el radio de la semiesfera que él te da de 26 centímetros, ¿sí? O sea, r es igual a 26 centímetros o 0,26 metros, ¿ok? sí. Bien. Déjame ver qué era esta fantasía que escribí acá. Bueno, primero es este análisis. Bueno, haces una descomposición de fuerzas como haces en estática, ¿viste? Sí, En cuerpo libre. Bien. Donde vos tenés que girar tu eje de referencia, digamos. A ver, ¿cómo explicarlo? La fuerza eléctrica que se ejercen entre ambas, digamos, está en esta línea, ¿sí? O sea, hay una fuerza eléctrica que ejerce esta esfera hacia allá y esta esfera hacia allá, ¿ok? Eso sí, por producto de que se repelen, porque tienen las dos cargas iguales, ¿sí? Cuando dos cargas sí, iguales se repelen. Entonces, ambas están ejerciendo la misma fuerza, ¿sí? La misma fuerza porque están estáticas, están quietas, ¿sí? Acordate de la condición de equilibrio cuando tenés dos fuerzas, si las dos son iguales, no hay movimiento, ¿sí? Bien. Entonces quiere decir que la fuerza eléctrica de esta carga y de esta carga tienen que ser iguales, ¿sí? Bien, claro, son iguales y contrarios. exacto. Entonces vos tenés acá el eje de referencia XY y sobre la X tenés la fuerza eléctrica, ¿sí? La fuerza eléctrica que hace que se mantengan separadas. Bien. Esto de acá sería la normal. ¿Por qué? Porque si esto está en un plano inclinado, la normal, ¿sí? Es perpendicular al plano, ¿sí? ¿Te acordás? Sí, Esto te toma igual que el plano inclinado cuando analizábamos la caída de un objeto. Entonces, la normal es perpendicular al plano. claro, ese plano que vas a dibujar sería el corte de la esfera, que Exacto, lo estoy haciendo en mi lápiz y que vos no lo ves, pero ese. exacto. Entonces, vas a tener que usar la descomposición del peso, por eso acá descompusimos el peso hacia abajo, Sí, un peso en X y un peso en Y. ¿Sí? Bien. Pero también hay que descomponer la normal en Y y la normal en X. ¿Está bien? Porque fíjate que sí. ahora nos queda la normal en diagonal. Esa es una particularidad de cuando nosotros hacíamos el plano inclinado, poníamos el objeto así y poníamos la Y y la X, la poníamos así, Sí. ¿no? Entonces en esa particularidad la normal coincidía con X, pero en este caso no, en este caso tenemos que descomponer también la normal. Bien, fíjate vos, tenemos la normal y la normal en Y.
Y la normal en Y coincide con la del peso. ¿Sí? Entonces ahí ya podemos establecer una relación. La normal en Y equivale al peso. Y el peso es de 30 gramos, o sea, 0,03 kilos, por la acción de la gravedad. ¿Sí? Ahí ya tenemos la normal, que es la fuerza normal contra la superficie de la esfera, ¿sí? La semiesfera. Digamos, este contacto que está acá entre la esfera y la superficie. Bien, entonces después, ¿qué hacemos? Esa normal en Y, nosotros sabemos que es el seno de este ángulo, ¿no? Acá, esta sería la normal. Sí. El seno de este ángulo, por la normal, nos daría la normal en Y. Así que de esa manera conseguimos calcular cuál es la normal en Y. ¿Me seguís hasta acá? Sí, sí. Bien. Vamos a ver de dónde sacamos este ángulo, que es el que necesitamos. Bien. Radio al cuadrado por un medio de la distancia al cuadrado, bla, bla, bla. ¿Cómo era esto? A ver. Acá tenemos que imaginar un triángulo. Fíjate que voy a dibujar otro color. Nosotros acá tenemos un triángulo formado por el radio, ¿sí? De la semiesfera, un medio de la distancia, porque él la distancia te la da, te dice que la distancia es 20 centímetros, así que la distancia la conocemos y sabemos que de aquí a acá es 10 centímetros, ¿sí? Sí. Una cosa que se puede prestar a confusión y en el examen me pasó, yo me lo acuerdo, y él me dijo, no hay que tenerlo en cuenta, es que uno acá está dibujando una esfera muy grande, ¿sí? Pero en realidad el punto está acá, ¿no es cierto? Entonces, el radio coincide con el lugar donde uno tiene que tomar las cuentas, si no, yo me había imaginado que tipo, che, bueno, la esfera es un poco más grande, el radio va a ser más grande, me la enquilombé. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, entonces esta distancia la podemos conocer. Entonces tenemos Pitágoras. Sabíamos que r al cuadrado es la suma de el cateto opuesto más un medio de la distancia al cuadrado. Esto es Pitágoras. ¿Sí? Sí. Sería r al cuadrado más, igual a el opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. ¿Sí? Bien, el opuesto es este cateto de acá, este de acá. ¿Sí? Mira, yo sé que está pegado al ángulo. Y el adyacente sería un medio de la distancia. Así obtuvimos esta ecuación, en donde tenemos la distancia conocida, el radio conocido, teníamos que conocer esta, que es el opuesto, ¿no? Bien. De acá calculamos el cateto opuesto, 24 centímetros. Bien. ¿Para qué? Para poder calcular, decir, el seno de este ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Sí. Bien, entonces acá establecimos esa relación. El opuesto sobre R, que sería nuestra hipotenusa, es el seno del ángulo. Después hacemos el arcoseno y obtuvimos el ángulo. ¿Está bien? Bien. Ya con Eso lo entendí porque lo vimos muchas veces. Sí, tal cual. Esto en matemática lo vimos un montón Sí. en tercero. En matemática de tercero, full. Bueno, una vez que tenés el ángulo ya podés calcular la normal en Y. ¿Sí? Y la normal en X sale sola. Ya teniendo el coseno del ángulo con la normal, sale. Vos fíjate que nosotros acá tenemos una fuerza que es la fuerza electromagnética y otra fuerza que es la fuerza normal en X. Las únicas dos fuerzas presentes en ese eje. ¿Sí? Así que tenemos que decir que la fuerza eléctrica es igual a la normal en X. Y ahí sale. ¿Sí? Sí. Y sí, acá yo lo tenía marcado, en el examen me había equivocado, pero daba
punto 125 era la opción que había que marcar, era multiple choice. Bueno, punto Ah, 123, ya fue. ¿Bien? sí. Bueno, ese es el número 1. Vamos con el número 2. Dos cargas eléctricas del mismo signo, Q1, 4 microcoulomb, y Q2 de 9 microcoulomb, se hallan separadas en el vacío por una distancia de 3 metros. ¿En qué punto del segmento que une a ambas el campo eléctrico resultante se anula? Sí, creo que había dado un ejercicio parecido, pero en la cursada, a ver. Así ya... Había un ejercicio así. Acá está la carpetita. Vos escaneás toda tu carpeta, ¿no? Porque no podés escribir así. Digo, o No, lo escribís en la computadora. escribo en la computadora, sí, sí. ¿Con tu Cuando, letra? claro, como lo hago acá cuando estoy dando clases. Wow. Y lo que pasa es que cuando empezó a ser virtual dije, bueno, ya fue, escribo acá, la mierda. En algún lado tengo que tener ese ejercicio, lo hice. A ver, vamos a buscarlo en otro lado. Electromagnetismo, esto debe ser campo eléctrico. Acá, a ver, a ver. Allá la relación es... Acá, dos cargas eléctricas se hallan separadas en el vacío por una distancia de 1 metro. Hallar la fuerza eléctrica resultante sobre Q. En el problema anterior, ¿a qué distancia de ambas cargas debería colocarse para que la fuerza resultante sea 0? Acá, el 4 y el 5 debería ser. Sí, acá creo que había. Acá. Medio largo. Bueno, ¿cómo era esto? Acá cambian los valores. Lo guardo acá, así te paso estas hojas. Gracias. Ahí está el problema 2. Oiga, dice, la verdad. ¿Y con taller cómo anduviste? Con taller le tengo que arreglar un par de cositas a la guía. Ah, mira, Le tengo que hacer la base al, al al dispositivo y dispositivo. Claro, poner las fotos que van. está bien, está bien. Sí, creo que no tengo que hacerle tanto. Igualmente no dio una devolución formal por escrito. Es Claro, todo esto, devoluciones son las que me acuerdo en la cabeza. claro, claro. Bueno, tenemos dos cargas del mismo signo, Q1 y Q2. La idea es presentar la distancia, ya se separadas al vacío por una distancia de 3 metros. Bueno, tenemos acá una carga, otra carga. Pongámosle Q1 y acá tenemos Q2. ¿Sí? Bueno,
1Q2, Q1 es de 4 microcoulomb y esta de 9 microcoulomb. Bueno. Pero acordándote las identidades pitagóricas, todo esto se resolvería así, ¿no? Sí, más o menos, hay mucho, pero mucho tiene que ver esto que vamos a ver ahora, más de dónde meter las fuerzas, cuál influye, para dónde apunta. Es muy vectorial todo esto. Dice, se hallan separadas en el vacío por una distancia de 3 metros, ¿en qué punto del segmento que une a ambas cargas el campo eléctrico resultante se anula? Bueno, las dos cargas son positivas, ¿sí? Primero hay que analizar eso. ¿Para dónde, digamos, fluye el campo eléctrico? Cuando es positivo, el campo eléctrico sale, si yo no me equivoco, a ver. Siendo positivo sale, siendo negativo ingresa a los vectores, ¿sí? Entonces, vos ahí ya sabés que la fuerza que haga esta carga y esta carga es de repulsión, ¿sí? Va a haber un punto en donde va a ser una fuerza eléctrica que haga la carga 2 sobre la 1 y esta es la carga eléctrica 1 que ejerce sobre la 2, ¿sí? Esa es una nomenclatura que tendrías que manejar como para que sea para después los cálculos, ¿sí? Bien. Supuestamente, si pusiéramos una carga testigo, es decir, una carga que es prácticamente nula, en algún punto de los campos eléctricos de estas dos cargas, el campo se va a anular. Pero déjame pensar, porque puede ser una pregunta capciosa, porque en el ejercicio no eran iguales las cargas, ¿verdad? Eran de signos opuestos. Ah, no, eran iguales, sí, está bien. Bien. Entonces este sería, a ver. Claro, vos acá tenés que plantear el campo eléctrico resultante es igual al campo eléctrico de 1 sobre Q0 y sumado el campo eléctrico de 2 sobre Q0. Y eso tiene que dar 0. Bien. Mientras lo hacemos vamos pensando, ¿no? Porque no me lo acuerdo todo. Sí. Bueno, entonces. Tenés que establecer un punto de referencia. Vamos a establecer acá es el 0 metros, ¿sí? Y para allá aumenta, ¿sí? Bien, nosotros sabemos que acá sería 3 metros, que es la distancia que se separa, ¿sí? Bien. Sí. Vamos a establecer una carga Q0, que es la carga testigo, digámosle, y la ubicamos, por ejemplo, en la mitad de camino, como una carga negativa, Q0. Bien. Estas ecuaciones son generales, es decir, todos los campos eléctricos se calculan de la misma forma. La constante de Coulomb por la carga puntual sobre la distancia que separa la carga testigo y la carga puntual al cuadrado, ¿sí? La constante de Coulomb no me la acuerdo, ahora la buscamos el número, pero es justamente una constante, no cambia. Y para poder saber en qué punto se va a cancelar, establecemos esa relación, que el campo eléctrico resultante tiene que ser igual a 0. Y este campo resultante va a ser igual al campo eléctrico de la carga número 1 sobre la 0 más el campo eléctrico de la carga 2 sobre la carga 0. ¿Sí? La carga 0 es esta que añadimos acá en el medio, que va a ser la carga testigo para nosotros para poder hacer la Sí. cuenta. Y esto tiene que dar 0. Ahora bien, ¿cómo se calcula el campo eléctrico de la carga número 1? Bueno, lo que hacemos es establecer la ecuación general del campo eléctrico, que es
la constante de Coulomb por la carga a la que estamos haciendo el análisis sobre la distancia que separa esa carga de la carga cero al cuadrado, más la constante de Coulomb por la carga que estamos estudiando sobre el radio o la distancia que hay entre la carga que estudiamos y la carga cero. Todo esto tiene que dar cero. Bien. Ya acá vemos que estos dos campos tienen que ser iguales, ¿sí? Sí. Así que ya podemos pasarlo para el otro lado del igual. R10 al cuadrado es igual a la constante de Coulomb por Q2 sobre R20 al cuadrado. Bien. Bueno, acá tenemos que seguir despejando. A ver. Acá la constante se anula, porque pasa del otro lado del igual, se anula. Así que nos quedaría, a ver, voy a seguir el otro ejemplo. No me acuerdo acá por qué cancelé Q1. A ver. Ah, bien, porque la carga 1 y 2 hay una relación de cargas. A ver. Q1 y Q2. Q1 es 4, Q2 es 9. ¿Qué relación hay? ¿Va? 4 es igual a 9 por X. ¿Y X cuánto vale? 4 novenos. ¿No? Ahí establecemos una relación. Entonces decimos que Q1 sería igual a... No, Q2, perdón. Q2 es igual a 4 novenos de Q1. ¿No? Vamos a la cuenta, ¿no? Si no me equivoqué. Pero la relación Sí. sale porque vos lo decís o porque es 9 por X y no 4 por X. Es lo mismo en realidad. Vos querés establecer una relación para que se cancelen las cargas en esta ecuación, ¿sí? Porque yo quiero pasar la carga 2 para el otro lado del igual y que se cancele. Pero para Sí. eso tengo que establecer una relación entre cargas. Entonces yo sé que Q1 es igual a 4 microcoulomb y quiero que sea igual a 9 microcoulomb. Bueno, pongo un factor de conversión, el X, ¿sí? Ah, está. ¿Está? Entonces paso Sí, el sí. 9 dividiendo para allá, me queda 4 novenos. Es igual a X. Entonces quiere decir que Q1 es igual a 4 novenos de Q2. ¿Hice bien la cuenta? Yo estoy más mareado últimamente. Sí, Q2. Vamos a hacer más fácil. 4 microcoulomb. Así. Q1 es 4, 9 cuartos igual a Q2. Ahí está. Entonces si yo hago 4 por 9 cuartos me va a quedar 9. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces ya puedo reemplazar esta Q1 por 9 cuartos de Q2. ¿Sí? Me va a quedar 9 cuartos por Q2 es igual a Q2 sobre R10 al cuadrado sobre R20 al cuadrado. ¿Sí? Bien. Ya sé que Q2 y Q2 se cancelan, porque la paso del otro lado del igual y se cancelan, así que me queda pasar esto del otro lado del igual, me queda 9 cuartos por R10 al cuadrado sobre R20 al cuadrado. ¿Me hice bien ahí? Me confunde este a 9 cuartos. Sí, está bien. Bueno. Entonces acá te queda una relación de
los radios. ¿No? Sí. Vos decime si te perdés, ¿eh? Yo sigo pensando. Tendríamos que pasar esto para el otro lado igual. Me queda 4 cuartos, 9 cuartos por el radio de 2, 0 al cuadrado es igual a R1, 0 al cuadrado. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos la relación que hay entre un radio, una distancia y otra. Bien. Sí. ¿Cómo lo resolvimos acá? A ver. Mirá. Si nosotros planteamos esta es x2 y esta de acá es x1, ¿sí? Y esta de acá es x0. ¿Bien? Sí. El radio que separa Q1 de Q0 sería x0 menos x1, ¿verdad? Sería Ajá. esta distancia de acá. Y la distancia acá y de acá a acá sería x2 menos... no, perdón. Uy. ¿Por qué anoté acá x0 menos x2? Cuando pasa tanto tiempo que haces un ejercicio no me acuerdo nada. Ujú. ¿Y por qué sigue siendo la distancia? Claro, está bien. Está bien, si estos son 3 metros, si estos son 2, a todos le quito 3, me queda negativa, está bien, pero está bien. Sería ¿Viste? ¿Cómo? acá, mirá. Ah. ¿Se entiende? Yo establecí que el radio que separa Q2 de Q0 es la posición de X0 menos la posición de X2. ¿Sí? No. Bien. Bueno, entonces eso tendríamos que hacer acá, lo mismo. R10 sería igual a X0 menos X1. ¿Sí? R20 sería igual a X0 menos X2. Bueno. Y eso lo tenemos que meter en esta ecuación. O sea, cada uno de estos lo tenemos que meter acá. ¿Ok? Ah, reemplazando. Claro. Es un lío esto. Bueno. 9 cuartos por x0 menos x1, todo esto al cuadrado. Es igual a x0 menos x2 al cuadrado. Ay, qué paja hacer todo esto. Bueno, esto era... Había que bajar... ¿Por qué tenés que cancelar las potencias poniendo raíz? Claro. Tengo que resolver todo esto, ¿eh? Todo este choclo. Haceme sentir bien y decime qué haces en lo secundario. ¿Eh? En el secundario ni en pedo haces esto, olvidate. Si lo pibes el otro día... Dije que me voy a sentir bien, Juan. Y no siento que lo aprendo para nada. Bueno, entonces, a ver, hacemos 9 cuartos. 9 cuartos. Esto sería x0 al cuadrado menos 2 por x0 por x1 más x1 al cuadrado es igual a x0 al cuadrado menos 2x0 por x2 más x2 al cuadrado. Divino. Ahora hay que meter este 9 cuartos adentro. Así que tenemos 9 cuartos por x0 al cuadrado menos
9 cuartos por 2, ¿cuánto da? Fracción. 9 medios. 9 medios de x0 por x1 más 9 cuartos x1 al cuadrado. Bueno, esto es igual a todo esto. Ahí va. Bien. Y ahora hay que despejar la x0. A ver, la x1 no valdría 0. Claro, la x1 es nuestra posición. Yo también hice lo mismo en ese momento. La x1 es 0. Bueno, así que este término se nos va. Este también. Nos va a quedar. ¿Entendés por qué 0, no? No. Establecimos que esta es la posición 0 de nuestra eje de referencia. Sí. Y la x1, la q1, está en esa posición. Sí, vale ¿Sí? 0. Entonces vale 0. X0 al cuadrado es igual a x0 al cuadrado, x0 al cuadrado menos 2x0 por x2 más. Bueno. ¿Qué puedo hacer acá? No me piqué nada, ¿no? Decime si ves bien ahí, no sé el tamaño con el que estás en el celular o la compu. No, en el celu. Pero yo te veo bien. Bueno. Igual factor común no puedes sacar porque no tenés términos iguales. Al Claro. menos el x0, Entonces, pero están de diferente lado del igual. este lo paso del otro lado del igual, negativo, así que me va a quedar 9 cuartos de x0 al cuadrado menos x0 al cuadrado, me queda menos 2 x0 por x2 más x2 al cuadrado. A ver. 9 cuartos menos 1, ¿cuánto da? 5 cuartos. No tengo más espacio. ¿Dónde escribo ahora? Al costadito, pa. Vamos a hacer uso de la magia de Photoshop y lo mando acá. No se vale, vos solo puedes usar esa magia. Entonces esto daba 5 cuartos. 5 cuartos de x0 al cuadrado. Bueno, y acá me parece que algo hicimos mal. A ver, ¿qué me debería quedar? En este te quedó 3x0. Sí, pero son distintos números, ¿eh? Ah, Sí, es otro problema. no, no. Son distintos números. A ver. Ya capaz es todo del otro lado del igual. Acá capaz que eso no lo hice. A ver, me parece que me anticipé a cancelar acá las x1. Vamos de vuelta. No, vamos de vuelta, Dios. Bueno. A ver, espérate. Taché de más. Bueno, acá, esto. Qué desgracia, me traté de levantar y me dolió todo. Me desgarré un ligamento yo. No me digas. ¿Cómo fue? De la... Oh,
¿De largo Desde dice? agosto. Desde agosto que estoy rengueando y ahora No, más o menos me curé, digamos. no, qué bajón. Pero sigue mocha porque no puedo girarla bien. Claro, no, no, sí, es un garrón, olvídate. La rodilla cuesta un huevo que se, que se arregle. ¿Te tuviste que operar? No, no me ¿No? hicieron nada. Tuve un montón de tiempo sin diagnóstico porque no conseguía médico Mirá, y recién esta semana terminé la kinesiología y ahora tengo que volver con el traumatólogo a que me dé la alta, pero no sé por qué me sigue doliendo, capaz que tenga que seguir la kinesiología. claro, qué bajón. Encima de la forma más boluda que puede ser. Yo lo puedo aceptar si me choqué con un auto y me hice mierda de todo, Sí. pero Pero ¿y cómo de fue? la forma no lo puedes aceptar. Me quise subir a una moto y perdí el equilibrio y No, el peso se perdió mi rodilla y se dobló. claro. Y así de estúpido fue. No, qué bajón. No, olvídate. Bueno, acá lo que hice fue pasar todo del otro lado del igual, ¿sí? Y lo igualé a cero. En Ahí serio. como para tener todo del mismo lado y ver de ir cancelando algo. A ver, tenemos... eh, bueno, tenemos 9 cuartos de x0 al cuadrado menos x0 al cuadrado. Eso lo vamos a hacer. Eso daba 5 cuartos. Entonces tenemos 5 cuartos de x0 al cuadrado, ¿sí? Tenemos Ujú. este término y este término. Bien. ¿Qué podemos hacer? A ver, podemos agrupar estos dos. Está el x0, ¿sí? Vamos a agruparlo. Menos sería menos x0 por 9 medios de x1 más 2x2, ¿verdad? Y pero acá hay un, adelante de la X0 hay un 2. ¿Dónde se va ese 2? Acá, ¿sí? Mm, Entonces es menos... Tiene que ser negativo entonces. entonces estás multiplicando esta ya entendí. Claro, entonces menos por menos más, me queda acá. Y después tenemos Sí. menos por 2 medios de x1, me queda menos 2x por menos 1. Ahí está. Entonces tenemos este término y este término. Bien. Nos quedarían estos dos, que van a ir solitos. Entonces me queda más 9 cuartos de x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, igual a 0. Bien. En esta ocasión también hay algo que tenía... ¿Por qué a mí me queda x1 en un solo lado? Porque sos inteligente. Ah, no, acá también, acá también. Y se cancela con este 0 acá. Está bien. Uy, hizo cualquier cosa. Bueno, entonces este se va y este se va, ¿no? Porque este es multiplicado por 0. Así que, bueno, vamos a pasar a números. 5 cuartos por x0 al cuadrado menos x0 por 9 medios por 0. Vamos a poner 0 metros, así nos acordamos. Se cancela porque X0 era 0, ¿no es cierto? Claro, x2 es 3 metros más 9 cuartos por 0 metros al cuadrado menos 3 metros al cuadrado. Es igual a 0. Bueno, nos queda 5 cuartos de x0 al cuadrado menos. Esta cuenta nada 2 por 3, 6. Menos por menos más, así que nos queda más 6 metros por x0.
Está bien, ¿no? Sí, pero ¿por qué lo pones? Va, yo tenía entendido que x0 era 0, y como x0 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis, quedaba No, 0 o no. ojo que la x1 vale 0. Acordate que la regla que nosotros usamos, la Ya, posición, el x0 es de la carga 0. medio, ahí está. Bueno, entonces tenemos más, no, menos 3 al cuadrado, que sería 9 metros. Esto es igual a 0. Acá sí entonces queda una cuadrática, ¿sí? Donde tenemos Bien. que resolver el x0. Y acá también nos quedaba una cuadrática. Ahí va. Sí. ¿Y por qué me quedaba negativo? A ver, x2 acá. Y acá está positivo. Bueno, está bien, igual. Está bien. Bueno, a ver, no tenemos el resuelto, ¿no? El resultado no. Creo que no. Bueno, En el... claro, no, este no lo tenemos. ¿Cómo era para calcular acá la cuadrática, loco? Bueno, voy a calcular ahora de mano. Bien, la A acá es 5 cuartos. La B es 6 y la C es menos 9. Me da, como x1 me da, mira, por un lado puede ser 1,2 metros. Y por otro lado, menos 6. Bien, ¿por qué uno de los dos se cancela? El negativo se cancela porque, fíjate que nosotros establecimos como punto de referencia la carga 1, ¿sí? Quiere decir que los valores negativos estarían para este lado, ¿sí? Para la Sí, izquierda. no. No. Bien, entonces ahí no podría cancelarse el campo porque no tiene sentido. El único campo presente es el de Q1 y además el de Q2, porque si va para allá y el de Q2 también va para allá, se van a sumar, ¿no es cierto? Siempre. Sí. Así que esa no tiene sentido. Como este campo va para allá y este para allá, en algún punto, al ser opuestos, se van a poder cancelar. Y va a ser al 1,2 metros de Q1. ¿Sí? Ese es el Sí. resultado que obtuvimos acá. Este se cancela, no es válido. ¿Está? Sí. Voy a guardar esto antes de que por alguna razón se pierda. Bueno, el número 2 ya está. A ver, ¿con cuál seguimos? Una esfera no conductora maciza de radio 10 centímetros se halla en el vacío y tiene una densidad volumétrica de carga de ρ igual a 3 por 10 a la menos 5 coulomb metro cúbico. Aplicando el teorema de Gauss, hallar el valor del módulo del campo eléctrico a una distancia r de 2 metros de su centro. A ver si esto tengo, porque seguro hicimos uno igual. ¿Y cuál era? A ver. Eso era otro tema nuevo, teorema de Gauss, aquí. Teorema de Gauss.
Bueno, acá tenés que aplicar estas ecuaciones directamente. Vamos a abrirlo, ¿eh? No, acá no. Vos ves mi pantalla, ¿no? Sí. Bien. El ejercicio te dice, una esfera no conductora maciza de radio R, 10 centímetros, se halla en el vacío y tiene una densidad volumétrica de ρ tanto. Aplicando el teorema de Gauss, halla el valor del módulo del campo eléctrico a una distancia 2 metros de su centro. Bueno, entonces está por fuera. ¿Vos te acordás algo del teorema de Gauss? No. Ok. Bueno, más o menos yo me estoy acordando algo y lo que consiste es que dentro de esta carga, una carga esférica, el tipo lo que hace es dibujar esta línea punteada y decir, bueno, dentro de esa área yo tengo que imaginar que hay una densidad de cargas homogénea, o sea, que todas las cargas se distribuyen de forma homogénea en esa esfera. ¿Sí? Sí. Si te digo más, te miento. La cuestión es que acá, para hacer el ejercicio... Porque esto es demasiado abstracto. ¿Para qué Sí. sirve esto? ¿Qué se aplica en la vida? ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, esto es Como para... muy ingeniería. Los tipos que laburan mucho con electricidad, esto se calcula para, ¿viste los cables que están en la ruta? Si vos ves los cables eléctricos grandes que traen toda la energía desde las plantas de energía, se Sí. los mantienen separados por una distancia determinada porque si no, el campo magnético se influye. O sea, todo esto es para esos tipos de cálculos. En la vida cotidiana ninguno de nosotros tiene en cuenta esto. Pero bueno. No, porque así va, yo creo que así es más fácil si te dicen para qué es o en dónde está, porque si no está Sí, como sí, sí, sí. en el aire y yo no Sí. lo veo así. No, es muy difícil esta materia porque no vas a poder llevarlo a la práctica jamás. Jamás. Tal vez en un laboratorio, si se pudiera hacer, pero es muy difícil, muy difícil. Acá creo que era este, ¿verdad? Aplicando el teorema de Gauss a la superficie imaginaria tenemos bla. ¿Dónde está el ρ? Densidad volumétrica. Este no me lo acuerdo, che. Este no me lo acuerdo. A ver si tengo un ejercicio. No, de este, che, me parece que te la debo porque no tengo ni idea. No me estoy acordando para nada. Hagamos es volumétrico. Esto no. A ver, yo tenía razón. Ecuación no, che. El teorema de Gauss no me estoy acordando nada. Eso me parece que te lo voy a ver. A ver acá en la carpeta si tengo algo. Bueno, se puede seguir con el siguiente, qué sé yo. Yo sé que de Gauss había que hacer muchas fórmulas que estaban como ya escritas y que había que reemplazar, Sí, sí. pero no lo entendí ni siquiera cuando él lo dijo. Sí,
Sí, sí. Porque uno era este. Para colmo, él me miraba, él me decía como si fuera nada. Pero es fácil, hacemos. Y yo, no, no es fácil. A ver. Sí, el tema es que no me estoy acordando el volumétrico. Una figura de un esférico, radio de recargado con una densidad ρ. Para allá el campo eléctrico dentro del conductor toma una superficie esférica. No. Una figura de un esférico, radio de recargado con una densidad ρ. Para allá el campo eléctrico fuera del conductor se toma una superficie esférica gaussiana imaginaria, línea de puntos, bla, bla, bla. Entonces nos queda una, ¿no? Para mí es esta ecuación que hay que hacer. No, no me acuerdo ya. Igual me parece que a ver si no es pregunta capciosa esta, porque te dice una esfera no conductora, maciza de radio. Ya es No te energía con una preocupes, densidad cualquier volumétrica. cosa le pregunto. Sí, no. Va, ahora le mando un mensaje diciéndole que me quiere una explicación. Sí, el 2 no me estoy acordando para nada. Aparte, Entonces, me llama la atención que diga no conductora. No me acuerdo de eso. Bueno, dice, problema 4. Los vértices de un cubo de arista tanto se encuentran ubicadas cargas eléctricas iguales, Q, demostrar que el potencial eléctrico en el centro del cubo está dado por esto. Eso es un despelote. Sí, eso es un despelote. ¿Esto cuándo lo tenés que entregar? ¿Mañana? No. no, Ah, eh, ahora cuando termina abril. sí, mira, ese más o menos yo me lo imagino, porque no lo vimos. El que vimos, un ejercicio parecido era, a ver, potencial eléctrico, ejercicios. Pero mira, igual tampoco te estés matando. Del que no entendés o el que no viste, yo le pregunto al profesor, él me da la Claro, explicación en chino y vos me la traducís después. está bien, sí. Porque te vas a estar rompiendo la cabeza y no vamos a llegar Sí. a nada porque... No, no, sí. Tiene que ser algo parecido a un ejercicio de los vértices del cuadrado de la figura, bla, bla, bla. Pero eso de hecho, en el final no lo supe resolver, así que si te dice, genial. Que te Bueno, tire una de punta con lo el. Te que tire no se una punta con entiende, el yo 13 le igual. pregunto y Claro. que me conteste. Bien, acá tenemos una batería alimenta. Te están llamando. Que se joda, ya corté. Dice, problema 5. Que Una no me batería. llaman en todo el día, te juro, no me llaman en todo el día. Solo cuando estoy malo. Bueno, este sí creo que me acuerdo, porque este estuve bastante con esto. Así que tengo que acordarme. Bien, a ver. Problema 5. Dice, una batería alimenta. Atende si querés, ¿eh? Uy. Bueno, a ver, espérame Atendé, 10 atendé, sí, minutos. dale.
¿Listo? Volvimos. Ahí está, perdón, Juan. Dale, buenísimo. Bueno, acá te pone que dice que una batería alimenta a dos capacitores en paralelo de 6 microfaradios y 7 microfaradios. Vamos a imaginar que C1 es de 7 microfaradios y C2 es el de 6 y C2 es de 7. Bien, para poder sumar los capacitores que están en paralelo, cuando están en paralelo se suman de forma directa, ¿sí? C1 y C2. Así que la capacidad total va a ser igual a 6 microfaradios más 7 microfaradios, ¿sí? Esto al estar en paralelo. Bueno, 7 y 7 y 14 tenemos 13 microfaradios, ¿sí? Bien. Y nos dice que en esta situación la carga total es de 2,4 microfaradios. Quiere decir que hay una carga total gracias a que hay un capacitor, una capacitancia equivalente. ¿Cómo se calcula la carga? Vamos a decir que la capacitancia estas son todas ecuaciones que seguramente las tengas en la carpeta que te dio él, o si no cualquier cosa te las paso. Pero son ecuaciones que puedes tener a mano, ¿sí? Y usarlas. Por ejemplo, vamos a buscar la ecuación de la carga. Bueno, la carga. ¿Dónde está? No tengo el resumen de ecuaciones. Ya tenía un ejercicio. Acá, mira, el mismo ejercicio. Acá está. Lo voy a copiar. Y lo copiamos. Igual para el final me voy a tener que manejar porque Sí, para el final ahí no te conviene. ahí no te mandarte. Sí, te conviene ponerte a full con toda la guía. Bueno, entonces como te decía, vos acá calculás la capacidad total, ¿sí? Que es igual, vos tenés la carga, que es igual a la capacidad total por la diferencia de voltaje, ¿sí? Bien. La diferencia del voltaje se calcula como la carga, obviamente, despejando, sobre la carga total. Bien. La carga total es fácil, porque como está en paralelo, simplemente se suman. 6 más 7, 13, ¿sí? Y vos entonces acá ya tenés el voltaje de la batería, ¿sí? 184,6 milivolt, ¿sí? Bien. Ahora el tipo te dice que se adiciona un tercer capacitor, ¿sí? Un tercer capacitor de 16 microfaradios, ¿sí? Y después te pregunta, ¿cuál será la carga total del nuevo conjunto conectado a la misma batería? Bien, como vos sabés que la carga se calcula como la capacidad total por la diferencia de potencial, simplemente lo único que tenés que hacer es aplicar la ecuación, ¿sí? Ahora tenés un nuevo capacitor
de 16 más los 13 que ya tenías, 29, por la diferencia de potencial y te da la nueva carga que tenés en el circuito. ¿Se entiende? En este caso sí fue aplicar ecuaciones a full. ¿Sí? Vamos a borrar este 6, se confunde. Ese sería el problema 5. A ver, el problema 6. Ah, acá no está. ¿Qué sería? ¿El otro PDF que me habías mandado? Ay, qué bueno, está hablando con el micrófono cerrado. Que de ahí sería el 4 y el 3 que tengo que preguntarle, ¿no? Claro. De la primera guía, el 4 y el 3, sí. Después acá tenemos el 1. Bien, la resistencia de un cable de acero de 200 metros de longitud y de 1 milímetro cuadrado de sección varía linealmente con la temperatura en centígrados a 250 centígrados. Tiene una resistencia de 64 ohm y a 750 grados centígrados una resistencia de 117 ohm. Encontrar la función lineal que relaciona la resistencia con la función de la temperatura. Bueno, a ver, vamos a buscar los datos de cómo se calcula la resistencia. Este lo borro. Este lo borro. Bien. ¿Dónde está metida la temperatura con el tema de la resistencia? A ver, yo no me acuerdo ahora. U sobre delta T. No, entonces no es temperatura. A ver. No. No. Eso me parece que lo habíamos visto en química, che. En Romanov. La variación de la resistencia con la temperatura. Con Romanov me faltó la parte de pilas, que Claro, la va a hacer al final, pero no la dio, claro. que no llegó con el tiempo. A ver si... Resistencia. Ok, no me anoté nada de resistencia. Resistencia. Parece que no anoté nada de eso, che. Bueno, de este mejor preguntarle, porque no tengo la ecuación de cómo relaciona la temperatura con la resistencia. Acá dice... ¿No? Sí. ¿Cómo? No, que el 1 le pregunto. Sí, 1 de TP2. Bueno, problema 2. La figura representa una parte de un circuito, siendo que la intensidad de corriente en R1 es de 10 A y que R2 es de 30 ohm, R3 20 ohm y la diferencia de potencial es de 200 volt. Calcular R1 y la corriente que lo atraviesa. Bueno, esto es relativamente sencillo. Vamos a hacerlo. Por suerte estas cosas me las acuerdo todavía. Creo que me acuerdo de la secundaria. Bueno, a ver. Problema 2. Bien. Las resistencias, cuando están en paralelo, se suman
digamos, En línea, dijiste recién. claro, es a la inversa de los capacitores. Mirá, nosotros acá vamos a tener que calcular, por ejemplo, si yo quiero calcular una resistencia equivalente de estas dos, R3 y R2, yo tengo que hacer resistencia equivalente, sería, vamos a llamarla resistencia equivalente, RE, sería igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R2, ¿sí? Perdón, esto sería así. 1 sobre la resistencia equivalente sería igual a 1 sobre R3 más 1 sobre R2, ¿sí? Por ejemplo, acá dice R1 es R2 de 30 ohm. Vamos a poner acá, 30 ohm. Vamos a hacer el ohm un poco más lindo. Ahí. Y R3 de 20 ohm. 20 ohms. ¿Sí? Bien. Así que esto sería R3 de 20 ohms más 1 sobre 30 ohms. Bueno, es una suma de fracciones. 1 sobre 20 más 1 sobre 30 te va a dar 1 sobre 12. Un doceavo. Bien. La resistencia equivalente es 12 ohm, no un doceavo. Esa es la particularidad. Así que, ¿Y uno se saca? exacto. La resistencia equivalente, porque vos fíjate que acá tenemos 1 sobre la resistencia equivalente. Lo damos vuelta, nos queda la resistencia equivalente es igual a 12 ohm. ¿Sí? Sí. En el inicio habíamos arrancado con que 1 sobre la resistencia equivalente era igual a todo esto. Bien. Dice, la intensidad de la corriente en R1, o sea, en este punto, vamos a llamar I1, es de 10 amperes. ¿Sí? Bien. R2 y R3 de tanto y la diferencia de potencial entre el borne A y el B sería de 200 volts. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a anotar acá como dato, voltaje AB es igual a 200 volts. Bien. Calcular R1 y la corriente que atraviesa R2. Bueno, acá hay que usar ley de Ohm, ¿sí? Ley de Sí. Ohm es voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Resistencia. ¿Bien? Sí. Espero no equivocarme, ¿eh? Vamos a poner ley de Ohm. Sí, voltaje es I por R. Bien. El truco es poner voltaje, resistencia, corriente y decir, bueno, tengo este triangulito así, ¿no? Cuando quiero calcular el voltaje, tapo esto y me queda resistencia por corriente. Cuando quiero calcular la corriente, es igual a voltaje sobre resistencia. Y así, el truquito. Bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos la diferencia de potencial y tenemos la corriente. Quiere decir que la corriente se va a dividir en esta rama, ¿sí? O sea, la corriente general va a venir una parte por acá y otra parte se va a dividir por acá. ¿Ok? Bien. ¿Por qué? La corriente, cuando las resistencias están en paralelo, se dividen. La corriente no es igual. Lo que sí es igual en paralelo es el voltaje. ¿Sí? Bien. Quiere decir que si midiéramos el voltaje en estos dos puntos, el voltaje sería el mismo para las dos resistencias. Pero el voltaje de R1 es sumado el de R2 y R3 para que nos dé 200 volts. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros tenemos la corriente que pasa por la resistencia 1, pero no tenemos el voltaje. Así que vamos a hacer voltaje. Ay, no tengo color azul así, qué lindo. Voltaje AB es igual a B de resistencia 1 más el voltaje de, por ejemplo, la resistencia 2. ¿Sí?
y esto suma 200 volts. Bien. ¿Cómo calculamos el voltaje de R1? Sería la corriente por R1, ¿verdad? Sí. ¿Cómo calculamos el voltaje de R2? Sería la corriente que pasa por I2 por la resistencia 2. Y esto nos daría 200 volts. ¿Sí? Bien. El tema es que acá tenemos dos incógnitas, la corriente 2 y R1. ¿Sí? Bien. Está bien. Ahora, si nosotros imaginamos el circuito como una resistencia equivalente, en la que ya no tenemos R2 y R3, vamos a tener R1 y vamos a tener nuestra resistencia equivalente, R3, RE, ¿sí? Bien. La corriente que pase por este punto va a ser la misma, ¿sí? Porque la corriente en resistencias en serie es la misma. Y esta es la corriente que él te da, de 10 amperes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O es muy difícil? No, creo que está más fácil que el de las X. Ok. Porque vos fíjate que acá viene la corriente y se divide en dos ramas, porque hay dos resistencias. Cuando nosotros Sí, reemplazamos es el mismo, esas por más dos, que se... claro, reemplazamos esas dos por la resistencia equivalente, ahora no se divide la corriente, pasa de largo, digámoslo así. Bien. Sí. Bueno, entonces vamos a replantear esta ecuación para que nos quede una sola incógnita. Ahora tenemos el voltaje de R1 más el voltaje de la resistencia equivalente es igual a 200 volts. ¿Sí? Sí. Bien. Estos siguen siendo el punto A y el punto B. Bueno, voltaje de la resistencia 1 va a ser igual a la corriente por R1 más la misma corriente por la resistencia equivalente. Y esto es igual a 200 volts. ¿Sí? Bien. La corriente la conocemos. Una sola equivale, es una sola incógnita, ¿no? Claro. Así que acá podemos hacer despejar la R1. ¿Sí? Tenemos 200 volts menos I por la resistencia equivalente sobre I. ¿Está bien? Así que R1 debería ser 200 volts menos 10 amperes por la resistencia equivalente, que eran 12 ohm, sobre 10 amperes. Tenemos entonces 200 menos 10 por 12 dividido 10. 8. 8 ohm es la resistencia R1. ¿Sí? R1 igual 8 ohm. Ay, qué ohm horrible. Bien. Este es el problema 2. Problema 3. Un cable de cobre de longitud L y cuya sección tiene un radio R tiene una resistencia eléctrica de 10K. ¿Qué resistencia ofrecerá otro cable de un material con una conductibilidad eléctrica de un 25% mayor? Esto es lo mismo, che, me faltan las ecuaciones de la parte de resistibilidad. Tiene mucho que ver con el problema 1. 1 y 3 están emparentados. Así que preguntale por el 1 y el 3 también. ¿Vale? Bueno. Sí. Bien. ¿Qué te faltan? Dijiste las ecuaciones de... Sí, el tema de resistencia, resistibilidad. El tema ese me falta. No lo tengo. Seguramente lo tengo en algún lado en un libro, pero no lo tengo en mente ahora. Dice, hallar la resistencia equivalente del conjunto de la figura y hallar el valor de la fuente que hay que colocar entre los puntos A y B para que la corriente total en el circuito sea de 0,1 ampere. Bueno, estos dibujitos son re chirimbolos, ¿sí?
cosa más fea. Ah. Esto es así. A ver. Estos problemas les encanta al tipo, así que vas a tener que practicar varios para el examen final. Capacidades y resistencia y eso. Claro. Acá el key de la cosa es interpretar cómo están acomodadas las resistencias para poder encontrar las resistencias equivalentes, ¿sí? O sea, fíjate, esta está en paralela a estas dos, ¿sí? Sí. Bueno, estas dos claramente están en paralelo. La trampa de esta es que estas dos están en paralelo y estas dos están en serie, ¿sí? ¿Por qué? No. ¿Cómo? Claro, vos ¿Por qué mirá, en paralelo? el truco de esto es así. Vas a ir siguiendo el nodo, ¿sí? Vamos a seguir el camino. Bien, Sí. vamos a ir siguiendo el camino. Acá hay un nodo, así que vamos a tener un camino por este lado y otro por este, ¿sí? Ahí ya tenemos un dato de que lo próximo va a estar en paralelo. Cuando se divide el nodo, lo que sigue está en paralelo, ¿está bien? Sí. Acá hay otro nodo, así que estas dos ya te dice que están en paralelo, ¿sí? Bien. Acá se vuelve a unir, así que ahí se cortó el paralelo, ¿ok? Viene hasta acá y ojo, acá hay otro paralelo, así que viene uno por otro y otro. Así que estas tres ramas que acabamos de dibujar, porque se acaba de dividir, están en paralelo. Bien. Sigue. No hay ningún nodo, así que como no hay ningún nodo, sigue en Sí, en serie. paralelo. ¿Está bien? Bien. Acá Sí. hubo un nodo, es el mismo de antes, no nos interesa. Otro nodo, es el mismo de antes, seguimos hasta ahí. Acá no hay ningún nodo, así que está en serie. Se divide y acá es el nodo que habíamos arrancado antes, ¿sí? Ese es el truco para poder saber qué está en paralelo y qué está en serie, ¿sí? Bien. Y siempre te conviene ir desarmando el circuito de atrás para adelante. De la fuente no, del otro lado opuesto. En este caso, la fuente está acá, en el A y el B. Vamos a arrancar del otro lado, ¿sí? A encontrar el circuito equivalente. Bien. Dijimos, estas dos están en serie, ¿ok? Así que vamos a ubicarlas así. Por más que el dibujo esté doblado, están en serie porque no se dividió ningún Exacto. nodo. Bueno, voy a dibujar, a borrar todo el caminito, así podemos. Bien. Vamos a ponerle números, ¿sí? Esta es la R1, esta es la 2, la 3, la 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? Bien. Vamos a hacer primero el circuito de la R4 y la R5. Vamos a acomodarlo como para que sea más visual. R4 y R5. Acá dijimos entonces que tenemos un nodo, ¿sí? Así que vamos a dibujarlo como un nodo. Y vamos a dibujar acá la 6 y la 7, ¿sí? Que están en paralelo. Está la 7 y está la 6. ¿Se entiende? Lo único que hice fue acomodarlas un poquito. Sí. Bien. Así que ahí está. Ahora tenemos otro nodo. Este es fácil de ver. La 2 y la 3. ¿Sí? Sí. La 2 y la 3 la tenemos acá. Ahí y acá. Bien. Después la 10 y la 8 están en serie. Claro, la 8 sigue acá, pero ojo, fíjate que la 9 está acá, en paralelo. ¿Sí? Bien. Acá tenemos la 10, la 9, la 8 y la número 1. Bien. Borde, borne A y el B. ¿Sí? Bien. Te Vamos a falta marcar el 2 y el 3. el 2 y el 3 acá. 2, 3. Ahí está. Bueno, vamos a encontrar las resistencias equivalentes. ¿Sí? Resistencia equivalente de 4 y 5. ¿Qué sería?
Serían serie. Serían en series, así que se suman. Se suman normal. 30 y 20 hacen 50, ¿ok? Estas son 50 ohm, ¿ok? Sí, Las 6 y 7 también están en paralelo, ¿no? sí. 6 y 7, ¿cómo se sumarían ahora entonces? La resistencia 6-7, vamos a ponerlo así, sería, al revés, perdón. 1 sobre R67 es igual a 1 sobre R6 más 1 sobre R7, ¿ok? Bien, Sí. Y después en el resultado le sacas el 1. claro, 75 y 60. Vamos a poner 1 sobre 75 más 1 sobre 60. Así que esto nos queda 1 sobre 75 más 135. 1 sobre... ¿qué está aquí? 3 sobre 100. Así que 100 sobre 3, perdón. Acá se hace 100 sobre 3. ¿Por qué? ¿Para qué pones el 1 si no influye? No, el 1 sí O sea, influye. ¿por qué lo sumas con el 1? Si después se tiene que sacar. No, no, ojo. La cuenta se hace con el 1 porque son fracciones. Ahí sí, Ah, está. ahí sí influye. Ahora vos fíjate que acá el tema es que no se sacas, es como que lo das vuelta. Vos mirá, vos tenés 1 sobre R equivalente. ¿Sí? Ahora acá me quedó que esta cuenta es 3 sobre 100. ¿Sí? Me quedó 3 sobre 100. Ahora sabemos que la resistencia equivalente es la de abajo, pero hay que invertirlo esto. Así que me queda 100 sobre 3, lo que es igual a 100 dividido 3 es 33, ¿verdad? Sí. 33,3 ohm. 33,3 ohm. Bien. De ¿Y vuelta, sabes que es ¿eh? la resistencia equivalente porque está en paralelo? Claro. 6 y 7 están en paralelo. Está. ¿Tá? Ahora vamos con la resistencia. Esta sería la resistencia 6,7. Esta es la R45, digámosle. Esta es la R23. ¿Sí? Vamos a poner apóstrofe, no sé cómo que sea más cómodo después identificarla. La 2 y la 3 son 90 y 45. Bueno, vamos a la cuenta acá atrás. Acá, 1 sobre R23 sería 1 sobre 90 más 1 sobre, ¿cuánto? 45. Sobre 45 más 1 sobre 30. Entonces la resistencia 2,3 es igual a 30. ¿Ok? La di vuelta. Como 30 dividido 1 es 30, te queda 30. Así que esto me queda de Ah, 30 esta ohms. no es que se desaparecía, lo que pasa es que dabas vuelta y como era Claro, 1 no cambiaba el resultado. exacto. Bueno, todo esto nos queda igual. No lo podemos cambiar todavía. Esta es la 1 y esta es la 10. Y esta es la 8. Bien. Ahora tenemos que sumar estas dos en paralelo, ¿no? Y nos va a quedar 3 en serie. Así se va haciendo toda la joda. ¿Se entiende? Vas a ir Sí. achicando el circuito a medida que vas completándolo. A ver, por ejemplo, vamos a hacerlo. Acá seguiría teniendo el Claro, mismo son las que 1. están en paralelo con las otras resistencias que están en paralelo. Sería que la 2 y la 3 las sumas con la 6 y la 7. Exacto, ¿Así? exacto. Vos acá te va a quedar la R2 apóstrofe 3, te va a quedar una resistencia equivalente que vamos a llamar R, no sé qué número ya ponerle, RA, pongámosle RA.
¿sí? Acá continúa la resistencia 8. La 10. Y el borne B y el borne A. ¿Ok? Bien. Vamos a calcular la RA. 1 sobre RA sería igual a 1 sobre la resistencia 6'7 más 1 sobre la resistencia 4'5. ¿Está bien? Son estas dos de acá arriba. Sí. ¿Sí? Bien. Así que sería 1 sobre RA es igual a 1 sobre 33,3 más 1 sobre 50. 1 sobre 33,3 más 1 sobre 50. Y nos da esta cosa rara, así que hacemos 16.650 dividido 833. Invertimos, ¿no? La ecuación. La fracción la damos vuelta. Así que esto nos da 19,98. Esto va a ser igual a 19,98 ohm. Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener estas tres resistencias, que esas las sumamos de una, ¿no? Porque esas son en serie. Así que nos va a quedar la número 1, la número 9, esa todavía no la tocamos, la 10, y nos va a quedar una nueva resistencia, vamos a llamarla resistencia B, que va a ser igual a la resistencia B, va a ser igual a la suma de 30 ohm, que es la R23, más RA más R8. ¿Sí? 30 ohm más ¿Por qué RA. RA? ¿Cómo? ¿Por qué más RA? Y fíjate, son estas tres que están en serie. Claro, porque se suman así. Ahí Claro. está, ya entendí. 19,98 más la R8 de cuánto era. 10 ohm. Más 10 ohm. Así que tenemos esto más 30 más 10. 59,98. Ahí va. Ahora tenemos la E9 y la RB en paralelo. Qué paja esto. Así que tendríamos de vuelta entonces una resistencia que vamos a llamar RC más la resistencia número 10 y la 9. Después ya son las tres en serie. ¿Sí? Sí. No, esto es 1 sobre RC igual a 1 sobre R9 más 1 sobre RB es igual a 1 sobre R9 y cuánto era. 30 ohm. 30 ohm más 1 sobre 59,98. Vamos a poner 60. 1 sobre 30 más 1 sobre 60. 1 sobre 20. Así que esto nos da 1 sobre 20. RC es igual a 20. ¿Sí? Bien. Así que recién ahora podemos calcular la resistencia total. Vamos a subir todo esto así. ¿No terminó? No. Todo esto fuimos desmembrando para poder encontrar resistencias equivalentes. Así que la resistencia total, la R total, digamos, que es la que necesitamos, ahora se convierte en la suma de estas tres. ¿Sí? Sí, en el de RA, RB y RC. Exacto. Así que sería R total sería igual a R9 más RC más R10.
es igual a R9, no, R9, no, R1. ¿Qué sumas R9? R1. Ya me estaba equivocando. Bueno, R1 es de 25, R10 de 45. Entonces tenemos 45 de la R10 más 20 de la RC más la R1, ¿cuánto dijimos? 25. 25 más 20 más 25. 90. Bien, entonces todo esto lo hicimos para poder agarrar y decir, todas estas resistencias que teníamos al inicio, la podemos reemplazar por una sola de 90 ohm, ¿sí? Sí. Bien. Siempre te conviene arrancar desde la parte más lejos de la fuente de tensión e ir desmembrándolo. Primero acomodarlo para que sea más visual, ¿sí? Pasamos de este embrollo a este que es más sencillo, al 2. Después empezás, las dos que están en serie las sumás con las que están en paralelo y así sucesivamente, ¿sí? Sí. Bien. Él dice, Claro, cuando sumas una que está en paralelo y una en serie, se suma con el 1. de vuelta, no te escuché, perdón. Cuando sumas una que está en paralelo Sí, más una que está en serie, se suman con la ecuación esta de que tiene el 1 sobre la R. claro, las que están en paralelo se suman con la ecuación esta así, 1 sobre la resistencia. Solo las que están en paralelo. Las que están en serie no se incluyen en esta ecuación, ¿sí? Se suman directamente. Pero Exacto, cuando sumas, claro, pero cuando sumas el resultado, ponele, cuando resumas el resultado de las que están en paralelo con el sí, resultado de las que están en serie, claro. se suma normal. Claro, porque vos fíjate que acá tenemos RA, ¿sí? Acá habíamos reemplazado Mm. la R67 y la 45, estas dos, por la RA, ¿sí? Sí, La RA la calculé con la ecuación de 1 sobre RA. Pero sí. después las otras tres las sumé normal, ¿ves? RB. RB es la suma de estas tres de forma directa. Ah, claro, o sea, después de que sumas diferente y una normal, después para sumar los resultados de esas dos se suman normal. Claro, Listo. claro. Bueno, el problema dice hallar el valor de la fuente que hay que colocar entre los puntos A y B para que la corriente total del circuito sea de 0,1 amper. Quiere decir que te está preguntando qué voltaje tenemos que colocar en estos bornes para que la corriente que circule por este circuito sea de 0,1 amper. Entonces la corriente tiene que ser igual a 0,1 amper. Bien, sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. La resistencia ya la conocemos, es la R total, así que lo único que tenemos es la cuentita, es 0,1 amper por 90 ohm, así que sería 90 por 0,1, 9 volt. Tenemos que poner 9 volt para que la corriente Para que sea el corriente sea 1, 0. exacto. Sí. Bueno, este está. Problema 4 está. El 5. Bueno, el 5 se puede hacer, pero es largo. Es leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Dice la red eléctrica de la figura hallar la indicación del amperímetro y más. Tengo un par de links de videos donde unos chabones lo explican muy bien, pero es largo. No sé qué quieres hacer. Bueno, lo dejamos si querés Para otro la día. otra y te pregunto, pero Dale, me contesta estas cosas dale, y lo dejamos para ese mismo día. dale, sí, sí, mejor, porque es bastante largo. Está bueno, no es difícil, pero está bueno, es largo, es largo. Bueno, hasta acá estamos entonces. Sí.